Hay historias que vemos con los ojos llorosos, el corazón apretado y esa sensación de esto le puede pasar a cualquiera. Y cuando el abandono viene de quienes deberían protegerte, el golpe es aún más duro. Esta es la realidad de muchas muchachas como Gabriela, que solo quería apoyo, pero recibió un portazo, silencio y humillación. ¿Te imaginas estar embarazada a los 19 años, con miedo, sin piso y aún así ser juzgada por todo el mundo? Pues sí, Gabriela pasó por eso. Y créeme, ella durmió en la calle, abrazada a su propia panza, tratando de proteger lo que aún le quedaba de dignidad. Pero fue ahí, cuando todo parecía perdido, que el destino decidió cambiar el guión. ¿Qué harías si un desconocido rico se parara frente a ti en el peor momento de tu vida y te extendiera la mano? Desconfianza, esperanza. Gabriela no tenía idea de que su historia estaba a punto de convertirse en una de las más emocionantes que vas a escuchar hoy. Prepara el corazón. Esta no es solo una historia de embarazo no deseado, es sobre empezar de nuevo con dignidad, empatía y un destino transformado. Puedes hasta pensar que conoces historias difíciles, pero cuando una muchacha de 19 años es corrida de su casa por sus propios padres por estar embarazada, la palabra rechazo toma otro peso. Gabriela no planeó el embarazo, pero eso no impidió los juicios crueles de quienes deberían ser puerto seguro. La vergüenza parecía estar más en la panza que crecía que en las actitudes de quienes le dieron la espalda. Ella trató de explicar. Dijo que fue un error, una sola noche de descuido, pero el papá gritó como si ella hubiera destruido el honor de la familia y la mamá lloró como si enterrara un sueño. En cuestión de minutos, Gabriela estaba afuera, con una bolsa en las manos, sin saber a dónde ir. El embarazo no deseado es difícil, pero ser tratada como basura por eso es devastador. En ese momento, el mundo muestra de qué está hecho. No es exagerado decir que en ese momento Gabriela descubrió lo que era ser una muchacha embarazada corrida, sola, juzgada y desechada. Y desafortunadamente, esta no es solo una historia. Es una realidad que se repite con otras caras, otros nombres, todos los días. Pero calma, aún falta mucho por pasar. Después de la puerta cerrada por los padres, Gabriela aún trató de encontrar refugio en lazos que ella creía inquebrantables. Tocó la casa de la tía, que decía que ella era como una hija. Llamó a las amigas con quienes compartía secretos en la universidad. Pero ahí entendió que, cuando llega el dolor, mucha gente se esconde detrás de excusas convenientes. El rechazo familiar se hizo eco en la voz de las personas que juraban amor incondicional. Con el celular casi descargado y el corazón destrozado, siguió por las calles hasta una plaza donde acostumbraba jugar en la infancia. La ironía era cruel. El mismo lugar que un día fue sinónimo de libertad se volvió refugio de una mujer embarazada en la calle, tratando de proteger la panza con la mochila que se volvió almohada. La banca de madera era dura, pero dolía menos que la mirada indiferente del mundo. Y ahí, en medio del frío, sin techo y sin cariño, Gabriela tuvo la primera plática real con su bebé. Eran ella y Luna, solas contra todo. Esa noche ella no lo sabía, pero la plaza sería el escenario de su nuevo comienzo. Una historia emocionante no empieza con aplausos, empieza con silencio, con dolor, con abandono. Y aún así, algo dentro de ella insistía en creer, esto no puede ser el final. La madrugada avanzaba, el frío cortaba la piel, pero lo que más le dolía a Gabriela era invisible, la sensación de ser olvidada, desechada. Se encogía en la banca de la plaza, como quien trata de desaparecer, protegiendo la panza como si le dijera al mundo, esta vida aquí la voy a defender todavía. Era poco lo que tenía, una mochila vieja, un suéter delgado y una fe casi apagada, pero era suficiente para seguir un día más. Cuando el sol amenazaba con salir, se levantaba antes de que empezara el movimiento. Tenía miedo de ser vista, de volverse comentario, de escuchar más juicios.
Fue hasta un baño público, se lavó la cara con agua helada y trató de arreglarse con la dignidad posible. El reflejo en el espejo mostraba más que una muchacha embarazada corrida. Mostraba una guerrera que, aunque herida, no soltaba lo que aún le quedaba de fuerza. La vergüenza que cargaba no era por estar embarazada, era por haber sido tratada como un error, por ver en los ojos de las personas esa expresión que mezcla lástima y juicio. Pero aunque humillada, Gabriela apretaba los dientes y pensaba, voy a sobrevivir, aunque sea con coraje, aunque sea sola. Y esa terquedad de seguir adelante, sería muy importante en los próximos capítulos. En la segunda noche, durmiendo a la intemperie, Gabriela ya no sentía el frío de la madrugada, sentía el cansancio de existir. Su cuerpo dolía, la panza pesaba, y la esperanza parecía haberse evaporado en el aire helado. Mientras la ciudad apagaba las luces, se acurrucaba en la banca con el suéter cubriendo el vientre, como un último intento de proteger lo poco que aún podía llamar suyo. Pero el destino, a veces, llega en silencio, con faros bajos e intenciones inesperadas. Un carro de lujo desaceleró frente a la plaza. El hombre al volante, de traje oscuro y barba sin afeitar, disminuyó la velocidad sin saber por qué. Algo en esa escena lo paralizó. Una joven sola, abrazada a su propia panza, durmiendo en medio de la ciudad como si el mundo se hubiera olvidado de ella. Miguel no era del tipo impulsivo. Estaba acostumbrado a decisiones lógicas, certeras. Pero en ese instante, el instinto habló más fuerte que la razón. Bajó del carro despacio, como quien pisa en un lugar sagrado. No sabía su nombre, la historia, ni el motivo de estar ahí. Solo sabía que necesitaba hacer algo. Lo que Miguel aún no se imaginaba es que esa ayuda inesperada se convertiría en el punto de giro de dos vidas y que, sin querer, acababa de abrir la puerta a una historia que toca de verdad. Miguel era un hombre acostumbrado al control, CEO de una startup millonaria, decisiones rápidas, rutina apretada. Pero esa madrugada lo desarmó. Al ver a Gabriela durmiendo en la plaza, algo dentro de él se movió de una manera que ni las ganancias ni los números jamás habían provocado. Y fue con la sencillez de un gesto que se acercó, sin prisa, sin preguntas invasivas, solo con la mirada de quien ve una vida donde otros ven problema. ¿Estás bien?, fue lo que dijo con la voz suave, respetuosa. Gabriela despertó asustada, como quien ya esperaba ser corrida. Pero Miguel no era como los otros, no ofreció dinero, ni habló como si ella fuera una carga. Simplemente extendió la mano con una calma rara en tiempos de prisa. Y eso, para alguien que solo conocía el dolor del rechazo familiar, fue como una brisa en el desierto. Era difícil confiar, claro. Después de todo, ¿cuántas veces la vida había sonreído solo para dar la espalda después? Pero Miguel insistía con delicadeza, sin forzar. No era lástima, era algo más puro, empatía. Y fue ahí, en ese encuentro improbable entre un hombre rico y una mujer sencilla, que comenzó un intercambio verdadero. El tipo de encuentro que transforma destinos, aunque ninguno de los dos entienda aún lo que está pasando. Gabriela dudó. Después de todo, ¿cuántas historias empezaban con promesas y terminaban en trampas? Pero el hambre, el frío y el cansancio gritaron más fuerte que el orgullo. Aceptar ayuda no era debilidad, era supervivencia. Con manos temblorosas y el corazón dividido entre miedo y alivio, se subió al carro de Miguel. Por primera vez en días, sintió el calor del calentador y el silencio que no lastima. El hotel era sencillo, pero cómodo. Al recibir la llave del cuarto y una tarjeta con su teléfono, Gabriela tuvo ganas de llorar, no de dolor, sino de sorpresa. Ese gesto tan directo, tan honesto, movió algo que ella pensaba que había perdido: la capacidad de confiar. Por primera vez, alguien veía en ella más que una muchacha embarazada corrida. Veía una persona con valor, con historia, con futuro. Sola en el cuarto, se bañó con agua caliente, se puso su única ropa limpia y lloró en paz. Era el primer paso de un nuevo comienzo con dignidad.
El colchón parecía nube, pero fue en el gesto de Miguel, respetuoso, sin segundas intenciones, que encontró el primer cimiento. No sabía aún si podía confiar totalmente, pero en ese instante ya no se sentía completamente sola. Al día siguiente, Gabriela casi no podía creer que aún estaba en un cuarto limpio, con almohadas suaves y una manzana en la mesa del café. Pero lo que la emocionó de verdad fue el sobre entregado en la recepción. Una carta escrita a mano, con una caligrafía firme y gentil. Era de Miguel, y desde las primeras líneas se dio cuenta. No era una propuesta de caridad, era una invitación a la esperanza. En la carta, él decía que no quería saber de su pasado, que no exigía explicaciones. Solo quería ofrecer una oportunidad de empezar de nuevo, con dignidad, a su tiempo, a su manera. Eso no se lee todos los días, mucho menos viniendo de un millonario que ayuda a una embarazada sin cobrar nada a cambio. Eso no era común, y Gabriela lo sintió en el pecho. El gesto tocaba más profundo que palabras bonitas. Releyó la carta varias veces, como probando la verdad detrás de cada frase. El mundo siempre le había exigido mucho: justificaciones, arrepentimientos, disculpas. Miguel no. Él solo ofrecía un espacio, un tiempo, un gesto de respeto. Y fue ahí que empezó a pensar: ¿será que, esta vez, el destino sí estaba cambiando? ¿Sería posible que ese encuentro fuera más que una casualidad? Gabriela ya no era ingenua. Después de tantos portazos, había aprendido a levantar muros alrededor del corazón. Pero Miguel parecía no querer entrar con prisa. Se quedaba afuera esperando. Llevaba café, preguntaba del día, hablaba de tráfico, películas tontas, el clima, cualquier cosa que no lastimara. Poco a poco, su presencia se volvió rutina, y con ella vino algo raro: seguridad. Era diferente a todo lo que había vivido. No había presión, no había cobranza. Miguel no preguntaba sobre el papá del niño, ni sobre el pasado. Miraba a Gabriela a los ojos como quien dice: no necesitas explicarte para existir. Eso, para quien pasó por una maternidad en la soledad, era casi un milagro. Y aunque con el miedo latiendo, empezó a sonreír de nuevo, sin darse cuenta. No era amor a primera vista, ni cuento de hadas. Era un cariño silencioso, cultivado en los detalles, en la forma como él respetaba sus silencios, en la manera como esperaba el sí sin forzar. La confianza no brota de la nada, se construye paso a paso. Y fue a ese ritmo, calmado y constante, que Gabriela empezó a bajar la guardia. Tal vez, solo tal vez, ya no estuviera sola en la batalla. Cierto día, Miguel apareció con una idea que a primera vista parecía sencilla: mostrarle a Gabriela un cuarto vacío, en un edificio discreto de la ciudad. Pero, para ella, era como entrar a un mundo nuevo. El espacio era pequeño, con ventanas grandes y una mesa antigua, pero cargaba algo raro: posibilidad. Eso no era solo un cuarto, era una señal clara de que él creía en ella, sin ataduras, sin contratos, solo confianza. Úsalo como quieras: estudiar, descansar, vender algo, es tuyo si quieres. Fue lo que dijo, entregando la llave con naturalidad. Gabriela se quedó viendo el cuarto, sintiendo por primera vez que alguien le estaba ofreciendo futuro. Y no era un favor, era un puente, un símbolo de lo que puede pasar cuando alguien cree en ti, aunque el mundo te haya desechado por ser una mujer embarazada en la calle. Empezó a ir ahí todos los días. Escribía ideas en un cuaderno viejo, garabateaba planes, creaba. El cuarto era su rinconcito de libertad, un refugio donde podía ser más que sobreviviente, podía soñar. Y ahí, en esa mesa sencilla, empezó a planear un cambio de vida real. Un paso pequeño para el mundo, pero gigantesco para quien había perdido todo. Y, poco a poco, se estaba reconstruyendo. En ese cuarto silencioso, entre garabatos y tazas de café, Gabriela reencontró algo que había olvidado: ella misma. No la muchacha embarazada corrida, ni la mujer rechazada,
sino la Gabriela curiosa, creativa, llena de ganas de hacer algo suyo. Cada página escrita en el cuaderno era un paso en la reconstrucción de su autoestima. La vergüenza que antes la callaba empezó a dar lugar a un nuevo sonido, el de la autoconfianza. Empezó a investigar formas de emprender. Pensó en una tiendita en línea para mamás, algo sencillo, con productos hechos a mano o seleccionados con cariño. Si logro ayudar a otras embarazadas que se sienten perdidas como yo, ya vale la pena, murmuraba para sí. No era sobre dinero, era sobre propósito. La idea de un pequeño negocio le daba color a lo que antes era solo supervivencia. ¿Y Miguel? Él observaba a distancia, siempre listo, pero sin interferir. Ofrecía libros, traía café con canela, del mismito modo que a ella le gustaba. Y, cuando ella necesitaba, escuchaba. Ese tipo de apoyo, firme pero sin asfixiar, hacía toda la diferencia. Y fue en ese ambiente de acogida que Gabriela entendió que la superación no es ganar de una vez, es empezar de nuevo todos los días, con valor y un plan en el cajón. Miguel no hacía discursos bonitos. Él aparecía, con un café calientito, una palabra ligera, un tiempo disponible, y era justamente eso lo que lo hacía diferente. No era sobre grandes gestos, sino sobre constancia. Gabriela, acostumbrada a promesas vacías y ausencias ruidosas, extrañaba esa presencia que no cobraba nada. Y fue ahí, en el día a día, que el vínculo entre ellos empezó a tomar forma. A veces, ella se reía sin darse cuenta de las tonterías que él decía. Otras veces, él esperaba afuera de la farmacia mientras ella escogía una crema para estrías, sin prisa. Él nunca invadía, y ella, con el tiempo, empezó a esperarlo sin confesarlo. Era un sentimiento que no necesitaba ser nombrado. Era cuidado, era acogida, era amor verdadero en construcción, aunque sin etiqueta. No hubo un te amo gritado a los cuatro vientos, pero hubo silencio cómodo, respeto entre líneas y una mirada que decía, aquí estoy. Y muchas veces eso vale más que 1000 palabras. Gabriela sabía que lo que sentía iba más allá de la gratitud, y Miguel, aunque sin entender todo, ya no se imaginaba pasando por la plaza sin acordarse de ella y de Luna. El destino transformado de los dos se estaba escribiendo con gestos. Esa mañana, Gabriela despertó con un dolor diferente, fuerte, rítmico, imposible de ignorar. Agarró el celular y, sin pensar mucho, le habló a Miguel. «Creo que ya llegó la hora», dijo con la voz temblorosa. Él llegó en menos de 10 minutos, más nervioso que ella. La fuente se rompió en el carro, el corazón de ella se aceleró, y el de él también. Ya no había vuelta atrás. Era el momento. En el hospital, Miguel se quedó afuera del preparto caminando de un lado para otro, como quien espera que nazca el mundo. Y de cierta forma, era eso mismo. Cuando la enfermera salió sonriendo y dijo, «Felicidades, papá», él tragó saliva. Quiso corregir, pero no pudo. Solo sonrió. Cuando entró al cuarto y vio a Gabriela cansada, pero radiante, con Luna en brazos, entendió lo que era estar donde se debe estar. Gabriela le extendió la bebé. «Ella también es tuya», dijo bajito, como quien entrega un secreto. Miguel tomó a Luna en brazos con todo el cuidado del mundo. Era pequeña, frágil, pero cargaba un peso inmenso, el de ser símbolo de un nuevo comienzo. La miró como quien mira una promesa. Y Gabriela, por primera vez, no se sintió sola en esa maternidad. Tenía una hija, y ahora también tenía una familia. Mientras Gabriela aún se recuperaba en el hospital, Miguel se adelantó. No dijo nada. No prometió nada, simplemente hizo. Regresó al pequeño departamento anexo al cuarto donde ella acostumbraba planear sus días y empezó a preparar el espacio. Compró una cuna blanca, igual a la que ella vio en el aparador semanas antes. Un móvil de nubes y estrellas giraba silenciosamente en la esquina del cuarto. Cada detalle parecía haber sido tomado de su memoria. En la cocina, trapos de cocina floreados, una tetera nueva y un papelito pegado al refri con un imán en forma de corazón.
Todo era sencillo, pero lleno de significado. Cuando Gabriela entró con Luna en brazos y vio el lugar transformado, no pudo contener las lágrimas. Miguel había hecho todo como si conociera sus gustos desde hace años. No era ostentación, era cuidado, un tipo raro de ayuda inesperada que desborda amor. Ella caminó despacio por el espacio, observando los detalles, absorbiendo el cariño que vivía ahí. «No sé cómo agradecerte», murmuró. Y Miguel, con esa manera calmada, respondió: «No necesitas agradecer, solo vivir». En ese instante, Gabriela se dio cuenta de que no era solo un techo, era un hogar. Un lugar donde su historia de superación finalmente podía florecer y donde Luna tendría el comienzo que ella nunca tuvo. Gabriela aún se pillaba dudando a veces. El miedo no se va de la noche a la mañana, mucho menos cuando la vida ya te ha mostrado las garras. Miraba a Miguel y pensaba: ¿será que todo esto es real? ¿Será que no va a acabar de repente como todo lo que ya viví? La maternidad en la soledad dejó cicatrices, y confiar era un proceso lento, lleno de trampas emocionales. Pero por dentro, algo empezaba a ceder. Miguel no apuraba nada, él se quedaba. Cuando ella lloraba, él se quedaba. Cuando ella se cerraba, él respetaba. No prometía castillos, prometía presencia. Y esa era una promesa rara. Gabriela, poco a poco, empezó a entender que el amor no es grito, es gesto, no es espectáculo, es constancia. Y un sábado cualquiera, con Luna durmiendo en la cuna y los dos en el sillón, ella dijo con la voz casi inaudible: «Acepto lo que somos». El beso que vino después no fue de novela. Fue calmado, cargado de verdad, con sabor a nuevo comienzo. Ella aún tenía miedo, sí, pero aprendió que amar, de verdad, es tener valor de entregarse aunque con el corazón remendado. Y Miguel no quería a alguien perfecta, solo quería a la mujer que ella ya era, fuerte, dulce, determinada, aquella que él encontró durmiendo en una plaza y que ahora sonreía en el hogar que construyeron juntos. Lo que empezó con lágrimas y abandono terminó con risas y rutina. Nada lujoso, nada extraordinario, solo días sencillos, llenos de pequeños rituales que hacen que la vida valga la pena. Desayuno con pan y jugo, siestitas de Luna después de comer, tardes en el parque. Gabriela aún tenía sus momentos de inseguridad, pero ahora había manos listas para tomar las suyas. Ya no necesitaba fingir fuerza todo el tiempo. Miguel, por su parte, dejaba el portafolio de trabajo de lado para ver caricaturas o buscar pañales en la madrugada. ¿Quién lo diría? El hombre rico que ayudó a una mujer sencilla ahora cambiaba pañales y calentaba biberones, con orgullo. Pero él sabía que no era sobre salvar a nadie, era sobre caminar juntos. Él no cambió la vida de Gabriela, construyeron una nueva lado a lado. ¿Y Luna? Ay, Luna crecía rodeada de algo raro, amor verdadero. Tal vez nunca sabría cuánto su llegada transformó dos almas lastimadas, pero bastaba verlos juntos para entender. Ahí existía algo que el mundo no da con facilidad: acogida, esperanza y, lo más importante, un destino transformado. Porque a veces lo que parece ser el final es solo el comienzo más bonito de todos. Al final de cuentas, Gabriela descubrió algo que el dolor nunca enseñó. Es posible florecer, aunque después de ser arrancada del suelo. Su embarazo no deseado fue el punto de partida de un viaje que jamás se habría imaginado. ¿Y quién lo diría? Esa muchacha embarazada, corrida, humillada, que durmió en una plaza, ahora era mamá, emprendedora y compañera, no por suerte, sino porque tuvo valor de no rendirse. Miguel también cambió. El empresario serio, metódico, empezó a ver el mundo con otros ojos. Entendió que la empatía no es un lujo, es una elección. Que ayudar a una mujer embarazada en la calle puede ser el inicio de una historia de amor, cariño y compañerismo. Él no salvó a Gabriela. Simplemente extendió la mano cuando nadie más lo hizo. Y fue en ese gesto sencillo que todo empezó.
Esta es una de esas historias que tocan porque nos recuerdan que los mayores milagros nacen del dolor, que hasta en los peores días la vida puede sorprender, que cuando todo parece perdido, el amor, ese de verdad que acoge y transforma, puede surgir en la banca de una plaza, en la caligrafía de una carta o en la sonrisa de un bebé llamado Luna, porque a veces lo improbable es todo lo que necesitábamos. ¿Y tú? ¿Ya pensaste cuántas veces ignoramos a alguien que solo necesitaba una oportunidad? ¿Cuántas Gabrielas pasan por nosotros todos los días invisibles, juzgadas, solas, sin que les extendamos siquiera una mirada de empatía? Tal vez la historia de ellos te tocó porque, en el fondo, tú también cargas heridas, memorias o nuevos comienzos que nadie vio. Pero, ¿y si este fuera el momento de transformar el dolor en fuerza? De resignificar el pasado y creer, una vez más, que el amor verdadero sí puede florecer hasta en medio del caos? ¿Dejarías que el miedo te frene o darías ese paso, como hizo Gabriela, aunque temblando por dentro? Comenta aquí abajo, ¿crees en los nuevos comienzos? ¿Ya pasaste por alguna situación en que una ayuda inesperada lo cambió todo? Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita esperanza hoy, porque historias como esta merecen ser contadas y tal vez vividas de nuevo por alguien como tú.